Esta noche quiero proponerte algo radicalmente simple: mirar al Dios del Antiguo Testamento con los mismos ojos con los que Jesús hablaba del Padre. Si te quedas conmigo hasta el final, vas a entender por qué, cuando haces esta distinción dentro de ti, una capa entera de culpa y miedo se derrite como si nunca hubiera sido tuya. Imagina la escena. Es tarde en Galilea. El fuego ya está bajito y solo quedan brasas. Jesús está sentado con su círculo más cercano, leyendo un rollo de la Torá. Acaban de terminar un pasaje del Éxodo, donde Yahvé ordena a los israelitas arrasar ciudades enteras. Hombres, mujeres, criaturas, animales, todo. No dejar nada con vida. El silencio pesa en el aire. Pedro levanta la mirada, con el rostro tenso, y por fin se atreve a decir lo que muchas personas sienten y casi nadie se atreve a nombrar. Maestro, ¿por qué el Dios de nuestros padres es tan violento, tan celoso, tan iracundo? Tú nos hablas de un Padre de amor infinito, pero esto, señala el pergamino, esto no se siente como amor, esto se siente como rabia. Haz una cosa mientras escuchas esto. Nota qué te pasa en el pecho cuando oyes esa pregunta. Tal vez te resulta familiar. Tal vez tú también creciste escuchando que Dios es amor, pero leyendo historias que parecen escritas por un tirano ofendido. Si alguna vez sentiste esa incomodidad y la guardaste en silencio, este video es para esa parte de ti. Jesús cierra el rollo despacio. Mira a cada uno a los ojos como si midiera si están listos para escuchar algo que puede cambiarles la vida. Y dice una frase que, según la tradición gnóstica, la Iglesia se ha esforzado siglos en dejar fuera del centro. Eso no es el Padre. Esa no es la mónada, la fuente. Esa imagen de Dios es un programa de control. En los textos gnósticos se le da un nombre simbólico a ese programa: Demiurgo o Yaldabaoth, el artesano de un mundo basado en el miedo y la separación. No hace falta que tú creas en un ser literal con ese nombre. Puedes entenderlo como un arquetipo, un conjunto de creencias, un software colectivo. Lo importante es lo que representa: la idea de un Dios que domina a través del miedo, la culpa y la obediencia ciega. Un Dios que se alimenta del sentimiento de que nunca eres suficiente. Jesús continúa. Hay pasajes concretos, palabras muy específicas en estas escrituras que revelan que ese Dios no es el Padre del que yo hablo. Es una imagen distorsionada, una máscara. Cuando reconoces la máscara, dejas de arrodillarte ante ella y vuelves a mirar a la fuente real. Aquí se abre el gran bucle de todo este viaje. Y si el conflicto no es entre creer o no creer en Dios, sino entre dos imágenes muy distintas de lo divino, una imagen que te encadena y otra que te recuerda quién eres. Más adelante vamos a entrar en ejemplos muy concretos, pero quédate con esta primera pregunta latiendo dentro de ti. La enseñanza de Jesús, que separa claramente al Dios violento del Padre de amor, no entró de frente en la Biblia oficial. Cuando la Iglesia organizó el canon en el siglo IV, muchas voces gnósticas quedaron al margen o fueron directamente destruidas. No vamos a entrar en conspiraciones fáciles, pero sí en algo muy humano. Las estructuras de poder tienden a conservar aquello que las sostiene y a ocultar lo que las cuestiona. Piensa en lo que pasaría si muchas personas se dieran cuenta de que no tienen que temer a un Dios colérico para estar en conexión con lo sagrado. Se derrumbaría una forma muy eficaz de control basada en el miedo al castigo, en la culpa heredada y en la idea de que necesitas intermediarios para acercarte a la fuente. No es poca cosa. Aquí aparece el problema central que vamos a abrir juntos. Durante siglos se ha mezclado en un mismo paquete al Dios del Antiguo Testamento y al Padre del que habla Jesús, como si fueran lo mismo. Como si la voz que ordena arrasar pueblos y la voz que dice «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», fueran la misma respiración. Y algo dentro de ti sabe que ahí hay una incoherencia. Tal vez nunca supiste cómo nombrarlo, pero lo sentiste. Lees mandatos de guerra santa, castigos generacionales, exigencias de sangre, y luego escuchas a Jesús hablando del reino dentro de ti, de amar a los enemigos, de que ningún padre da una piedra a su hijo cuando le pide pan.
Hay dos frecuencias distintas conviviendo en el mismo libro. En este punto es fácil caer en el rechazo absoluto, tirar la Biblia, tirar a Jesús, tirar todo. Pero el camino que vamos a recorrer no va por ahí. No se trata de destruir, se trata de discernir. Saber desde dónde habla cada voz. Saber qué parte del relato está inspirada por la conciencia de unidad y qué parte nace del miedo y del deseo humano de controlar. Haz memoria un momento. ¿Recuerdas alguna escena de las Escrituras, de una homilía o de tu infancia espiritual que te haya dejado un nudo en la garganta? Esa sensación de, si esto es Dios, algo en mí se apaga, no la ignores. Esa incomodidad es un portal, es la chispa de tu conciencia diciéndote, aquí hay algo que no cuadra con el amor que yo intuyo. Vamos a llamar programa demiúrgico a esa mezcla de creencias que presenta a un Dios celoso, castigador, obsesionado con la obediencia. Puedes imaginarlo como un software antiguo que se instaló en la mente colectiva y sigue funcionando por inercia. Cada vez que alguien siente que tiene que ganarse el amor de lo divino, cumpliendo reglas por miedo al castigo, ese programa sigue activo. En cambio, vamos a llamar conciencia de la mónada, o simplemente la fuente al campo de amor que Jesús encarna cuando habla del Padre. Un amor que no necesita sacrificios, que no se siente amenazado por otras formas de fe, que no se ofende cuando dudas. Un amor que te conoce desde dentro porque tú eres una chispa suya, no un siervo externo. Aquí quiero hacer una aclaración importante. Cuando hablamos de demiurgo, arcontes o programas de la Matrix, no estamos diciendo que haya un enemigo literal al que haya que odiar o combatir. Esa visión solo alimentaría más guerra interna. Lo que estamos nombrando son estructuras de conciencia que se sostienen mientras las personas creen en ellas. El objetivo no es crear otro malo al que culpar, sino recuperar tu poder para dejar de alimentarlas. Antes de entrar en los 5 rasgos, hay algo importante. Toda escritura sagrada puede leerse en varios niveles. Está la lectura literal, que se queda en la historia tal cual, un Dios que manda, un pueblo que obedece o se rebela, premios y castigos. Esa lectura fue útil en su momento para organizar sociedades, pero si te quedas solo ahí, inevitablemente vas a chocar con una imagen de Dios que parece contradictoria y difícil de conciliar con el amor. Luego está la lectura psicológica, donde cada personaje es un aspecto de ti. El faraón es tu ego rígido, el pueblo esclavo son tus partes sometidas, el desierto son tus crisis internas. Vista así, la Biblia deja de ser un código penal divino y se convierte en un mapa de la psique. El Dios colérico empieza a verse como la voz interna que aprendió a controlar a base de miedo, culpa y amenaza. Y está la lectura iniciática, la que Jesús sugiere cuando habla en parábolas y cuando dice que el reino está dentro de ti. En ese nivel, la pregunta ya no es si un Dios de fuera hizo o no hizo tal cosa, sino qué movimiento de conciencia se está describiendo detrás del símbolo. El relato se vuelve un espejo de tu despertar. Eso es lo que estamos haciendo aquí, pasar de la lectura literal que te asusta a una lectura que te devuelve tu poder y tu capacidad de elegir con qué imagen de lo divino quieres caminar. Aquí y ahora. Ahora entra la parte incómoda. Para poder salir del programa de miedo, hay que mirarlo de frente. No basta con decir yo creo en un Dios de amor si en el fondo sigues temiendo que en cualquier momento te castiguen por no dar la talla. Por eso Jesús, según la lectura gnóstica, se atreve a mostrar las grietas de esa figura divina severa y vengativa. No como ataque a un pueblo ni a una religión concreta, sino como un acto de liberación interna, como quien te dice, mira qué imagen has heredado, y decides si quieres seguir alimentándola. Vamos a recorrer juntos 5 rasgos de ese Dios celoso, tal como aparece en los textos, y vamos a usarlos como espejo, no para odiar a nadie, ni para crear más división, sino para reconocer esos mismos rasgos cada vez que aparecen en tu propia imagen de lo divino. En cada punto te voy a ir preguntando,
¿Esto se parece al Dios que Jesús llama Padre? ¿O se parece más a un jefe inseguro que necesita que le tengan miedo? El primer rasgo es la celotipia. En Éxodo se lee: «No tendrás otros dioses delante de mí, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso». Incluso se afirma que su nombre es celoso. No se trata solo de que sienta celos de vez en cuando, sino de que se define por ellos. Eso, traducido al lenguaje humano, es inseguridad. Es una conciencia que cree que puede ser reemplazada, que compite, que se siente amenazada si miras hacia otro lado. Haz una pausa interna aquí. ¿Puedes imaginar a la fuente, a la mónada, compitiendo por tu atención? La conciencia que lo es todo. No puedes sentir celos, porque no hay otro de quien sentirse amenazada. La unidad no compite con nada. El amor verdadero no dice, ámame solo a mí o te haré daño. Eso lo dicen las dependencias, los vínculos basados en miedo, no la divinidad. Cada vez que tú sientes que, si te abres a nuevas comprensiones espirituales, traicionas al Dios de tu infancia, ese programa celoso está activo. No es que haya un ser ahí fuera enfadado vigilando cada paso. Es una creencia dentro de ti, un eco de siglos de temor. Verlo ya es empezar a desactivarlo y a ofrecerte una relación más sana con lo sagrado. El segundo rasgo es la relación con el mal. En Isaías se atribuye a Yahvé estas palabras: «Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo el mal». No como resultado del libre albedrío de las personas, sino como acción directa, como si lo destructivo fuera una herramienta legítima en manos de Dios para mostrar su poder. Piensa en cuántas veces se ha justificado el sufrimiento con frases como «Dios lo quiso así» o «algo habrás hecho». Ese tipo de ideas son oro para las estructuras de control, porque convierten la injusticia en algo sagrado e intocable. Si el mal viene de Dios, no se puede cuestionar. Solo queda agachar la cabeza y aguantar, por miedo a estar desafiando a lo divino. Jesús muestra otra cosa. Nunca dice, tu enfermedad es voluntad del Padre para castigarte. Al contrario, sana, levanta, acompaña, devuelve dignidad. Su manera de relacionarse con el dolor humano es la de alguien que sabe que el sufrimiento no es una pedagogía cruel enviada desde arriba, sino un síntoma de desconexión que puede ser abrazado, comprendido y transformado. El tercer rasgo es la obsesión con el sacrificio. Si lees Levítico con calma, verás página tras página de instrucciones detalladas sobre qué animal ofrecer, cómo presentarlo en el altar, qué partes corresponden al sacerdote, qué partes se queman en la ofrenda. Y muchas veces se repite la idea de que el humo de esas ofrendas resulta agradable a ese Dios. La imagen de una divinidad que se complace en el olor de la ofrenda animal y del fuego se ha quedado grabada en el inconsciente colectivo. Tráelo a tu vida cotidiana. ¿Cuántas veces has sentido que, para estar bien con lo divino, tienes que pagar algo? Renunciar a tu alegría, cargar con culpas ajenas, aguantar situaciones que te dañan, porque ese es tu sacrificio. Es el mismo patrón, cambiado de escenario. El programa de sacrificio convierte el dolor en moneda de intercambio con Dios, como si solo a través de tu desgaste pudiera ser aceptado. Jesús rompe frontalmente con eso cuando dice, misericordia quiero y no sacrificio. Está reseteando el software. Está diciendo, el Padre no necesita tu sufrimiento como pago. Lo que abre puertas es la misericordia, la compasión que te permites contigo y con las demás personas, el amor que eliges encarnar aquí y ahora. El cuarto rasgo es el castigo generacional. En los textos se dice que la culpa de los padres cae sobre hijos, nietos y bisnietos, que una falta puede perseguir a una familia durante generaciones, no por lo que esas personas hacen, sino por lo que alguien hizo antes. Imagina el peso que eso crea en la psique. Nacer sintiendo que arrastras algo oscuro que no sabes muy bien de dónde viene. En lenguaje moderno, ese patrón se parece al sentimiento de que llevas encima una deuda invisible con Dios, con la vida, con tu familia.
de que hay algo malo en ti desde el origen y que tu misión es compensar, reparar, pagar. Cuando ese programa está activo, nunca te sientes en paz. Siempre falta algo. Siempre estás debajo. Siempre sientes que todavía no es suficiente. La visión de Jesús es radicalmente distinta. Cuando habla de la parábola del hijo pródigo, el padre no repasa la lista de errores de generaciones. No pregunta, ¿y tu abuelo qué hizo? No examina el árbol genealógico buscando motivos para excluir. Simplemente abre los brazos. El abrazo corta la cadena de culpa. La mónada no necesita mantenerte endeudado para que aprendas. El aprendizaje viene del recuerdo de quién eres, no del miedo a una factura espiritual eterna. El quinto rasgo es la ignorancia de lo que hay más allá. En los relatos más antiguos, esa figura divina se presenta como el primero y el último, como si nada existiera antes ni después. Sin embargo, la tradición gnóstica habla de una realidad más amplia, el pléroma, un campo de conciencia vivo del que surgen múltiples emanaciones de la fuente, distintos rostros de lo divino que cooperan en la creación. Cuando solo conoces a un Dios que se proclama único porque no ve nada más, tu mundo interior se estrecha. Te parece que solo hay una forma válida de relacionarte con lo sagrado, una sola imagen permitida, una sola voz autorizada. Pero cuando empiezas a intuir el pléroma, cuando sientes que la fuente es mucho más vasta que cualquier nombre, ese Dios celoso deja de ser el centro del mapa. Dejas de temerle y empiezas a recordar que hay una realidad más grande llamándote desde dentro. El Dios guerrero del Antiguo Testamento sería solo una construcción parcial, una comprensión limitada de lo divino vista desde el miedo. No hace falta que te creas al pie de la letra estas cosmologías. Lo que importa es la pregunta que abren. ¿Y si la imagen de Dios con la que creciste no fuera la última palabra? ¿Y si solo fuera una etapa en la comprensión humana de lo sagrado? Una etapa teñida por el contexto de guerra, de tribu, de supervivencia. Jesús apunta más allá cuando habla del Padre que hace salir el sol sobre buenos y malos, del Dios que es amor y que está dentro de ti. No discute versículo por versículo, lo trasciende con su forma de vivir. De alguna manera está diciendo, hay algo más grande que la imagen de Dios que se alimenta de miedo. Hay una fuente anterior. Hasta aquí hemos mirado el problema. Dos imágenes de lo divino mezcladas en el mismo relato. Una imagen basada en el miedo, otra basada en el amor. Ahora viene la parte que te toca directamente. ¿Cómo se traduce esto en tu día a día? Imagina a una persona cualquiera. Llámala Ana. De pequeña le enseñaron que Dios lo ve todo y que se enfada cuando ella se equivoca. De adulta, cada vez que algo sale mal, su primera reacción es pensar algo habré hecho. Cuando enferma, siente que es un castigo. Cuando le va bien, piensa que no se lo merece. Vive en una especie de contrato invisible con un Dios contable que apunta sus fallos en una libreta. Un día Ana escucha algo parecido a lo que estamos abriendo aquí. No se le pide que renuncie a su fe, sino que mire de nuevo quién es ese Dios al que le tiene miedo. Poco a poco empieza a reconocer que muchas de sus decisiones no las toma por amor, sino por evitar un castigo imaginario. Empieza a preguntarse, si de verdad existiera un Padre amoroso, ¿me hablaría así dentro de mi mente? Ahí comienza su salida del programa. Cada vez que tú te relacionas con la vida como si hubiera un juez severo observando cada movimiento, estás mirando al mundo con las gafas del programa de control. Cada vez que sientes que, si te equivocas, la vida entera se girará contra ti, esa imagen del Dios castigador sigue viva dentro de ti, aunque de boca para afuera digas otra cosa. En cambio, cuando recuerdas que vienes de una fuente que es amor, empiezas a tomar decisiones desde otro lugar. No desde el miedo a equivocarte, sino desde el deseo genuino de alinearte con tu verdad. No desde el sacrificio autopunitivo, sino desde la entrega consciente. Y eso se nota en cosas muy concretas, en cómo pones límites, en cómo trabajas,
en cómo amas, en cómo te hablas por dentro cuando fallas. Tal vez te estés preguntando, vale, suena bonito, pero ¿cómo hago para soltar la imagen de un Dios de miedo si la llevo grabada desde la infancia? Aquí entra el clímax de este viaje, el momento en el que dejas de discutir ideas y haces un gesto interno muy concreto. Te propongo una práctica sencilla, casi infantil pero poderosa. Esta noche, antes de dormir, siéntate un momento a solas. Coloca una mano en tu pecho y otra sobre tu vientre. No hace falta que recites oraciones complicadas. Solo respira y observa cómo entra y sale el aire. Mientras respiras, pregúntate en silencio, ¿qué parte de mí sigue creyendo que necesita sufrir para estar bien con Dios? No busques una respuesta mental, deja que el cuerpo la muestre. Un nudo, una imagen, un recuerdo. Ese es el punto exacto donde el viejo programa sigue instalado. Cuando estés un poco más en calma, puedes decir en voz baja o por dentro algo tan simple como: Padre de amor, fuente, mónada, muéstrame quién eres más allá del miedo. No estás pactando con ninguna idea extraña, solo estás haciendo un acto de honestidad. Reconozco que la imagen que tengo de ti está mezclada y estoy dispuesto a que se aclare. Puedes añadir, si lo sientes, renuncio a seguir alimentando la imagen de un Dios que me necesita pequeño y asustado. Elijo recordar la fuente de la que vengo. No hace falta que lo sientas perfecto. Basta con que haya una parte de ti que lo diga de verdad. Puede que no pase nada espectacular. Puede que solo sientas un pequeño ablandamiento en el pecho, una tristeza antigua que empieza a soltarse, o una paz suave que no habías sentido en mucho tiempo. Eso ya es un milagro. Es la parte de ti que sabe que no fue creada por un tirano la que empieza a tomar el timón. A partir de aquí, el camino no se acaba. Empieza, porque cada vez que escuches una voz religiosa que te habla desde la culpa, el miedo y la amenaza, podrás preguntarte, ¿esto se parece al Padre que Jesús encarna o se parece al programa antiguo de control? Y podrás elegir no alimentar ese programa. A veces será tan simple como bajar el volumen interno de una frase que te hacía daño desde hace años. Aquí suele pasar algo curioso. No todas las personas reaccionan igual cuando se les cae la imagen de un Dios basado en el miedo. Algunas se aferran todavía más. Les resulta insoportable cuestionar lo que han aprendido y prefieren seguir repitiendo que casi lo dice la Escritura, aunque por dentro algo se contraiga. Otras sienten una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque por fin alguien pone palabras a lo que ellas sentían, y culpa porque creen que están traicionando su tradición. Y hay un tercer grupo, cada vez más visible, que reconoce en estas ideas algo que ya sabía sin palabras. No se siente superior a nadie, pero sí siente un llamado fuerte a vivir en coherencia con ese Dios de amor que siempre intuyó. Tal vez tú estés en este grupo, o tal vez estés todavía entre la incomodidad y el miedo. No pasa nada. No hay niveles mejores o peores, solo distintos momentos del mismo proceso de recordar. Haz una cosa ahora. Nota en qué lugar te reconoces más, en quién se resiste, en quién duda pero escucha, o en quién siente que esto le confirma algo profundo. No necesitas contárselo a nadie, solo reconocerlo ya ordena muchas cosas por dentro, porque te muestra desde dónde vas a caminar los próximos pasos. Quiero dejarte 3 recordatorios para cuando aparezcan las dudas. Primero, no estás atacando a nadie por cuestionar una imagen de Dios. Estás siendo fiel al impulso más profundo de tu alma, que busca coherencia entre amor y verdad. Segundo, no hace falta que convenzas a nadie. Cada persona tiene su propio ritmo para revisar sus creencias. Y tercero, puedes seguir honrando lo bello que encontraste en tu camino espiritual, incluso mientras sueltas lo que ya no resuena. Si hay algo de todo esto que no te encaja, que te mueve, o que todavía no terminas de comprender, puedes dejarlo escrito y lo seguimos abriendo en otros encuentros, con más calma y más capas. También puedes proponer temas o pasajes concretos que quieras que miremos desde esta perspectiva.
Y si sientes que este recordar al Padre de amor, más allá del Dios de miedo, resuena con lo que tu alma ya sabía, suscríbete a Conciencia Solar y seguimos abriendo juntos este mapa.